Magnet presenta. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del curso Pensar la Historia. Yo soy Andrés Alba, historiador del grupo de Bully Magnets, y hoy vamos a hablar de algo muy particular, las fuentes históricas. En el video pasado aprendimos que hay una gran diferencia entre historia y pasado, que el pasado no existe, que es irrecuperable, y que la única manera que tenemos de observarlo, de analizarlo y de pensarlo es a partir de las cosas que han quedado de él, los vestigios, las evidencias de otros tiempos a las que llamamos fuentes históricas. Y el tipo de fuentes que existe es muy amplio y muchas son algo ambiguas o misteriosas. Aún así es lo que nos queda para trabajar. Y créanme que hay mucho que pensar en torno a este elemento que hace de la historia lo que es, pero que también nos pone bastantes problemáticas. Para empezar, entre más atrás en el tiempo vayamos, menos fuentes han sobrevivido. Por eso es tan difícil estudiar tiempos como la prehistoria. En cambio, entre más contemporánea sea la historia, podemos tener certeza de que tenemos más evidencias a nuestra disposición, desde documentos hasta representaciones o incluso lo que cuenta la gente. Para historiadores e historiadoras, el ideal es que hubiera muchísimas fuentes de sus temas de estudio. Entre más haya significa que hay más evidencia, que hay más información y podremos hacer interpretaciones más certeras. Pero sin importar cuánta información tengamos, cuántas fuentes existan, hay que tener algo en cuenta, y es que nunca nos darán la versión completa del pasado. Hay que entender a las fuentes como pequeños fragmentos de información que nos permiten imaginar lo que tal vez ocurrió y darle una secuencia y una razón lógica, pero nunca están completas y por lo tanto las interpretaciones pueden variar. Esto significa que sin importar la cantidad de fuentes, nunca habrá una única versión sobre lo que pasó en el pasado, así que no existe algo así como una historia verdadera. Lo que sí existen son distintas versiones de un mismo hecho, y para saber cómo llegamos a esas versiones utilizamos la evidencia que tenemos. Sin embargo, esta variedad de interpretaciones, esta multiplicidad de relatos, no significa que la historia no pueda ser certera, porque hay una serie de métodos y estrategias para asegurarnos de lo que digamos, de lo que pensemos, de lo que imaginemos del pasado, trate de coincidir la mayor parte del tiempo en las posibilidades de lo que en realidad ocurrió. Entonces, el primer paso para pensar la historia es descubrir cuántas fuentes hay sobre el periodo, el personaje o el acontecimiento que nos interesa. Por ejemplo, lo primero que hace un historiador o historiadora es juntar todas las fuentes históricas a su disposición, pues con ellas podrá empezar a orientarse en este pasado que puede ser extremadamente extraño o remoto. Entonces, por poner un ejemplo, si alguien quisiera hacer una biografía de Napoleón Bonaparte, lo primero que tendría que hacer sería buscar todas las fuentes disponibles al respecto. Y estas fuentes van desde todo aquello que haya escrito Napoleón, las leyes que proclamó, sus estrategias de batalla de la que hayan quedado registros, incluso buscar lo que otras personas escribieron o dijeron sobre él. Nos servirán entonces las pinturas que se han hecho sobre él para imaginar y saber cómo se veía, así como encontrar todos los objetos de su época o incluso que él poseyera. Todas estas pruebas nos pueden dar información para imaginar cómo se veía, cómo se sentía y cómo se vivía en otra época, incluso tratar de averiguar cómo pensaba un personaje como este. Claro que es un trabajo arduo y no hay que darlo por sentado. Una gran labor de la historia, digamos, la primera línea de batalla, es encontrar todas estas evidencias, investigar sobre qué pruebas y fuentes históricas existen y tratar de evaluarlas. Sin embargo, hay que aceptar que durante muchos siglos sí hay una fuente histórica a la que los historiadores e historiadoras le han dado su primacía, es a la palabra escrita, pues hasta el momento la escritura es la tecnología y estrategia más avanzada que tenemos para preservar y conservar ideas mucho más complejas.
En el mundo de las fuentes escritas hay mucha variedad que nos dan distinta información, desde cartas que pueden apelar a ideas personales o incluso políticas, hasta libros de cuentas, crónicas, libros y todo tipo de prensa escrita. Tan importante es el papel de las fuentes escritas para la historia que durante mucho tiempo y en casi todas las culturas se han construido espacios para preservar este tipo de información, bibliotecas y archivos, hemerotecas también, donde se junta la evidencia escrita para que historiadores del futuro puedan estudiarla. Ahora, que las fuentes escritas sean las favoritas no significan que sean las únicas. Cada vez más la historia emplea fuentes de otra categoría para tratar de escarbar en el pasado, desde objetos físicos hasta testimonios de personas que hayan vivido el pasado. También se utilizan películas, literatura y otras formas de representación cultural, todo lo que nos ayude a acercarnos no solamente en lo que pensaba la gente, sino en cómo se veían y sentían las cosas en el pasado. A todas las fuentes que se crearon originalmente en el pasado que se está estudiando se les conoce como fuentes primarias y son las más importantes. Son la primera ventana que tiene el estudioso de la historia para acercarse al pasado. La idea es que las fuentes primarias que se crearon en el tiempo que se estudia son más auténticas porque en toda su construcción, en toda la información que pueden darnos, están más cercanas a la experiencia de lo que fue pensar y vivir en ese otro tiempo. Sin embargo, esto no significa que una fuente, por haber sido creada en el pasado, nos va a decir la verdad exactamente. Las fuentes pueden ser algo engañosas, y para saber cómo podemos confiar en ellas o cómo podemos tomarlas, los historiadores e historiadoras han desarrollado una habilidad muy valiosa, una que todos podemos aprender para pensar el pasado, y que se llama crítica de fuentes. La crítica de fuentes comienza con una crítica externa, que significa averiguar si la fuente en realidad fue creada en el tiempo que dice y si su autor es quien creemos. Porque les sorprendería descubrir la cantidad de documentos y evidencias falsas que existen allá afuera. Entonces es muy importante asegurarse de que sean las verdaderas. Para ello se utilizan diferentes estrategias, algunas apoyadas en otras ciencias. Imaginen un pergamino, si ese material en realidad tiene los años que dice ser, o si el autor o la firma de cierta carta puede compararse con otras parecidas para saber que no se trate de una falsificación. Cuando se asume que podemos confiar en la fuente porque sea original, eso no significa que se hayan acabado los problemas. Después se procede a una crítica interna, que es hacerle preguntas a esa fuente para tratar de entender cómo será la mejor manera de abordar su información. Algunas de las preguntas que se le hacen a la fuente es: ¿quién la hizo? ¿Para qué? ¿Qué pretendía al construir esa carta, ese documento, ese libro de cuentas? Porque los seres humanos no siempre creamos cosas con total apertura y honestidad. Imaginen esta situación. Pongamos un ejemplo. Imaginen que en el siglo XVI un hombre escribió una carta acusando a su vecina de ser bruja. En el texto describe con mucho detalle todos los rituales y comportamientos extraños. Utiliza lo que en esa época se consideraba como brujería para difamar a la vecina, que en realidad nunca hizo nada. Ahora nosotros en el presente encontramos esa carta y ya no conocemos exactamente la situación que la provocó. La pregunta es: ¿solo por ser una carta original de esa época debemos asumir que lo que se escribió fue verdad? La respuesta es no. Probablemente esa carta no nos sirva para saber más sobre las brujas, pero sí nos dará información para entender cómo la gente comprendía la brujería en esa época, o incluso cómo la usaba como excusa para deshacerse de sus enemigos en la vecindad. O sea que antes de preguntarle algo a una fuente, por más original que sea, tenemos que pensar en su contexto.
¿Quién la creó? ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Qué otras cosas estaban pasando en ese momento para explicar la naturaleza de esa carta? Al final no podemos tomar nada literalmente, y esto es un trabajo muy complejo porque les digo, nada es fácil en la historia. Y como este ejemplo se puede aplicar a muchas otras cosas. ¿Un político siempre dice la verdad? ¿Las leyes se han cumplido siempre al pie de la letra? ¿Podemos confiar en lo que escribió una madre a sus hijos o lo que se dejó de constancia en un periódico amarillista? La primera herramienta para pensar el pasado es dudar de todo y tratar de obtener la mayor información posible antes de dar un juicio o una sentencia. Ese es un gran peligro en la historia. Con las fuentes en este estado, es decir, interrogándolas y comparándolas, ahora sí las y los historiadores pueden construir sus versiones del pasado. Y no solo eso, también crear argumentos y explicaciones para descubrir por qué las cosas, como las vemos en las fuentes, son así y no de otra manera. Son estas explicaciones que se hacen a través de las fuentes lo que realmente constituye el relato y las versiones históricas, y ya que están listas, se publican y se comparten para que otros expertos u otros estudiosos puedan dar su visto bueno o malo, incluso hacer nuevas preguntas que no estaban ahí originalmente. El resultado de todo esto, piénsenlo a manera de los libros, artículos y explicaciones que nos dan historiadores, estudiosos y expertos, es lo que por lo general asumimos como la historia. Las versiones mucho más ordenadas, lógicas y estructuradas de lo que pudo haber pasado en otros tiempos. Estas versiones es lo que aprendemos como historia en la escuela, en los libros, los documentales o incluso en internet. De aquí vienen nuestras nociones básicas sobre otros tiempos. Y aquí se pone todavía más complicado porque por más investigación que haya, por más fuentes que se hayan utilizado, no significa que ninguna de estas versiones sea infalible. A estas versiones del pasado que podemos encontrar en estos formatos es lo que se conoce como fuentes secundarias y que tiene que ver con cómo personas que no estuvieron en el tiempo que estudiamos han pensado o reflexionado al respecto de ese tiempo. Es como cuando ustedes están leyendo un libro de un historiador. Los resultados de su investigación con fuentes primarias se convierten en una fuente secundaria que nos dan una visión un poco más amplia y estructurada de ese caótico pasado. Porque explicaciones e interpretaciones históricas hay tantas como investigadores que las hayan pensado. Cada persona verá las fuentes a su manera particular, sesgados por distintas cosas como el contexto político, económico, nacional, el lenguaje o las intenciones que uno tiene al asomarse al pasado. Es más, una misma fuente puede otorgarnos diferente información dependiendo quién le pregunte, qué le pregunte y en qué tiempo y contexto específico. Es por esta razón que existen diferentes versiones de la historia y todas conviven en nuestro presente. El punto es que algunas, si bien están en conflicto, pasan por distintos mecanismos de observación. Es decir, entre más personas evalúen de dónde llegaron esas conclusiones a través de las fuentes presentadas, podemos evaluar cuáles son más reales que otras o cuáles tienen más cercanía con lo que sabemos ciertamente del pasado. Es por este proceso que algunas versiones son más aceptadas que otras en cierto momento y en cierto lugar, pero lo importante es que todas estas versiones existen simultáneamente en el presente y de alguna manera hay una estira y afloja para validar cuál es la más certera que tenemos en disponibilidad. Porque cada fuente nueva que se descubre y aparece y las nuevas preguntas que le hacemos a las que ya tenemos disponibles van refinando la versión. Y las posturas de distintas personas con sus ideologías y maneras de ver el mundo tan únicas también nos dan versiones nunca antes vistas. Ahora, a estas versiones que conocemos de la historia es a lo que llamaremos interpretaciones.
y que en realidad es con lo que estamos siempre debatiendo y experimentando cuando pensamos en las cosas históricas. Y tal vez puedan pensar, entonces hay muchas historias y todas son válidas. Bueno, no necesariamente, porque las interpretaciones también tienen intenciones, y sobre eso hablaremos en el próximo capítulo. Ahora recordemos lo que hemos aprendido hoy. Las fuentes son los vestigios y evidencias que nos quedan de otro tiempo. Nunca están completas, a veces son fragmentarias o incluso pueden ser un tanto tramposas, pero es con lo que debemos trabajar para construir la historia. Entre estas fuentes tenemos las fuentes primarias, que fueron creadas en el tiempo que se está estudiando, y las fuentes secundarias, que son las reflexiones o ideas que otros han tenido de ese tiempo original. También aprendimos que a las fuentes hay que interrogarlas, descubrir qué tan veraces son, y sobre todo con la crítica de fuentes, aprender a descubrir sus intenciones y qué información pueden darnos. Y con todo esto es que podemos unir los puntos y empezar a planear argumentos o explicaciones para entender el pasado, lo que conocemos como interpretaciones, pero de eso hablaremos en el próximo video del curso Pensar la Historia. Así que allá los espero, yo soy Andrés Salva del equipo de Bully Magnets y nos vemos muy pronto.